Hola, perdón la tardanza. Vamos a esperar que se conecte Flor. ¿Se escucha bien? Gracias a los que me están saludando, muchas gracias. Bien, esperemos a Flor, que estaba un poquito atrasada. Ahí está Flor, la voy a invitar. Acá estoy. Hola Flor. ¿Cómo estás, Nash? Bueno, bien, lindo, ¿y vos? Bien, ¿cómo vas tus días, tus primeros días de licenciada? Y todavía como que no caigo. Me Bueno, imagino. comenzamos el vivo de hoy, que se trata de los caminos de la tesis, con Flor, que nos va a contar. Bueno, en realidad vamos a charlar entre las dos porque estamos casi ahí cabeza a cabeza con la tesis, estuvimos haciéndola casi a la par, entonces es una experiencia que la podemos contar juntas. Pero principalmente, digamos, yo le voy a estar haciendo las preguntas a Flor. Eh, lo primero con lo que quiero abrir es este título que se te ocurrió a vos de Los caminos de la tesis, como la canción de Vicentico, ¿no? Sí. No son lo que yo esperaba. ¿Cómo vos la pensabas, cómo esperabas que fueran los caminos de la tesis y cómo fueron? Bien. Bueno, primero que nada yo había como recibido, pero al pasar, porque en realidad no es que fui hablando en particularmente uno por uno, pero al pasar yo escuchaba comentarios de lo que era la tesis. Una de las cosas, te lleva mucho tiempo, es muy difícil, no entendía muy bien qué era el seminario, entendía que a nadie, que salían odiando el seminario, que era como una cosa así un poco de frustración, pero no entendía muy bien por qué. Entonces como que otra cosa que yo creía era, bueno, el tema que tenés que elegir te tiene que gustar, te tiene que apasionar porque si no, no lo vas a leer, tiene que estar acorde con la corriente más o menos que vos venís estudiando o que te gusta, tiene que ser un tema innovador, todas estas cosas, y es como que prácticamente tenía que ser un tema que cambie el mundo, una cosa así, eso también venía de mi imaginario, ¿no? Pero todas estas cosas venía pensando yo al momento antes de ingresar al seminario, que ahí es donde empiezo como a entrar a todo este proceso de tesis. Uno de los consejos que a mí me sirvieron mucho antes de empezar al seminario fue aprovechar el seminario, ¿sí? Y como para hablar un poquito de esto, porque me parece como importante aclarar a qué me refiero cuando hablo del seminario. Nosotros en nuestra carrera, en nuestra facultad, tenemos en quinto año la última materia, una de las materias de quinto, que es el seminario del trabajo integrador final. Y este seminario, bueno, como todo seminario, tiene esta modalidad, viste, Nash, en que cada uno va pasando, va contando su tema, el resto lo va ayudando como a ir armando el tema, y es como que no tenés este lugar pasivo, o la idea por ahí del seminario es tomar la posta, que cada uno ocupe un lugar más activo en el proceso de su tesis y pueda ir comentándole al resto de sus compañeros, y que en este diálogo se vaya conformando la idea. Ese es el seminario, básicamente. Y el seminario Claro. es una materia más, ¿sí? ¿Por qué aclaro Y esto? no, Porque, y no, y es no, una materia más y no, exactamente. sí. ¿Cuál era mi ¿Por qué idea? digo hoy? Porque, ¿Por qué digo hoy no voy a meter ahí un poquito sí, mi opinión sobre el seminario? Porque en realidad, como vos lo contabas, que es como que uno piensa que es una materia más,
pero en realidad cuando estás ahí te das cuenta que no, porque es todo muy autónomo. Sí. Inclusive esta participación que a nosotras por ahí nos presionaba la profe a que pasemos diciendo un montón de amenazas, ¿te acordás? Que no, que tienen que para la semana que viene tienen que traer sí o sí, porque si no, no van a poder seguir cursando. Bueno, nos amenazaba de diferentes maneras, desde hablándonos desde el razonamiento La hasta coacción entrando a esos, constante. claro, a esos castiguitos, viste así, pero que cada una también sabíamos que no era así, o sea, que no era posible que nos digan estás desaprobado, o sea, no es como en las materias que tenés el parcial, lo desaprobás, listo, Claro, ya no podés seguir yendo. claro, En el seminario no. Y por eso es que esto de aprovecharlo o no aprovecharlo es importante, porque es totalmente depende de uno. Porque estas amenazas, al no ser tan verdaderas, y a que uno sabe que no son verdaderas, entonces uno agarra y directamente no hace caso. Y va, sí, está presente 2, 3 horas, pero no lo aprovecha. Entonces por eso digo exactamente. que es una materia más, pero a la vez no. Exactamente, es una materia, como vos decís, que tiene que ver mucho con lo que uno quiere poner en esa materia, en ese espacio. ¿Cuál Claro. era? Por ahí yo cuando me refiero a que es una materia más, en el sentido de que arranca en marzo y termina en octubre. Mi idea, ¿cuál era? Yo decía, bueno, voy a empezar a leer antes de empezar al seminario para buscar mi tema, para ya ir armando algo, esa era mi idea. Nunca lo hice porque nunca me senté a leer en las vacaciones para la posible tesis ni nada. Eh, Después cuando yo empecé el seminario decía, ¿por qué tenemos que estar un año, o sea, un año académico con el seminario y por qué no lo podemos presentar a mitad de año? Era mi pregunta. Después entendí por qué no, no era tan fácil, no llevaba tan poquito tiempo. Y bueno, esa es como la primera parte, ¿no? Que por ahí aclarar esto. Yo doy clases de materias de tercero y una de las cosas que hace 2 años me vienen preguntando mis alumnos, y de una u otra forma siempre llega esta pregunta: ¿cómo son las prácticas y cómo es la tesis? Y en cuanto a la tesis, las ideas que rondan es muy difícil y te lleva mucho tiempo. Es como lo que más escucho. Y es lo que yo también escuchaba un montón. Y bueno, eso es en cuanto a lo que yo pensaba de cómo iba a ser. Y después en el camino me fui dando cuenta de esto que vos planteás, que en realidad es más una cuestión personal. El otro día charlábamos en la llamada y decíamos esto de que por ahí no es tanto, la tesis es complicada, sí, es un trabajo de investigación y es complicado, pero lo más complicado en este proceso es enfrentarse a uno mismo con ese proceso, porque estás vos solo. En el seminario al menos hay alguien que te dice, bueno, para tal fecha presenten el planteo del problema, para tal fecha presenten los objetivos, marco teórico, y uno medianamente, a pesar de que también cuesta un montón, se puede como ir poniendo fechas. Eh, y a veces somos hijos del rigor, ¿sí? A veces si no nos dicen, hace esto, no lo hacemos, o estamos los últimos días ahí haciendo porque tenemos que presentar y aún así a veces no lo hacemos tampoco, ¿sí? El problema cuando termina el seminario, que fue lo que me pasó a mí, es que estaba yo sola con mi Word y mi proyecto, que ya voy a contar eso, que en realidad no tenía nada, ya voy a contar esa parte. Eh, y ahí es donde vos te enfrentás con vos mismo y con tus propias postergaciones, también tus propias excusas, donde vos tenés que organizar tu tiempo, y esa es la parte más complicada para mí. Eh, el enfrentarse a uno mismo y frente a enfrentarse a uno mismo, ir generándose estrategias para no ponerse estas trabas, o para que si surgen estas trabas, poder ir venciéndolas. Claro. Eh, Justo a propósito, en una sí, de las preguntas que no sé si vieron estaban publicadas desde ayer, eh, una compañera, María Ángel, le había puesto, nadie más que uno mismo es su propia trampa en el TIF. Ni el tribunal, ni el tema, nada, solo sos vos. exactamente, es eso.
Entonces cuando a mí ahora me preguntan por ahí, ¿es difícil? Es como que no puedo hacer toda esta explicación tan larga, me gustaría, pero a veces decís, bueno, sí, es medio complicado, pero la cuestión está en uno, en cómo uno se va poniendo esos tiempos, cómo uno va venciendo esas dificultades. Eh, y por ahí aclarar Claro, esto también, otro de los chicos decía que es un proceso que implica mucho tiempo y dedicación, pero que además se presentan dificultades ajenas. sí, totalmente. Depende de uno, pero uno siempre está en un contexto. Entonces, Claro. eh, este año, por ejemplo, con más claro Mm. imposible, para presentar el proyecto uno necesita la autorización de la institución para que la institución te dé el ok de vas a poder trabajar acá. Y las instituciones en esta época estuvieron obviamente cerradas, ocupadas en otros temas más urgentes. Entonces, sí, son todas cosas que, mm, que atraviesan el proceso de la tesis. Claro. Es como que Entonces, hay que, uno entra también a tratar de dilucidar bien cuándo los obstáculos son realmente incontrolables para uno y cuándo sí los podemos controlar. Porque, a ver, por ejemplo, vos y yo no hicimos caso a la pandemia y presentamos, porque ya teníamos todo armado y lo hicimos y a toda costa tratando de que salga por lo menos para este año. Obviamente hubiera sido diferente si nosotras justo teníamos que entrar a campo y no hubiéramos podido. claro, O sea, ahí digo, que como que a veces, bueno, en ese ejemplo es como muy claro la cuestión de diferenciar, pero a veces uno se confunde, uno o entra a exagerar, digamos, a decir, yo tengo que poder con esto, cuando en realidad es una situación que no la podés controlar, y ahí entramos a la autoexigencia, ¿te acordás que estaba también claro, comentándome ayer? Y, o por el otro lado, directamente decir, ay, no, bueno, como este año, por ejemplo, me pasó a mí el año pasado, ay, no, como estoy trabajando, no tengo tiempo de hacer la tesis. Y claro, entonces me puse eso, y fue una excusa, o sea, yo soy sincera, a esta altura de mi vida fue una excusa. Lo claro, podría haber hecho, podría haber claro. hecho. Entonces, es como que entras ahí a tenés que tener un buen equilibrio, digamos, de mental. Sí, Por ahí y se a relaciona veces, con lo que hablaban el otro día, ¿viste? De que sí o sí tenemos que, como psicólogos, todo el tiempo estar atentos a estas cosas y ir a terapia, que es lo principal. sí, totalmente. Y también ir reconociendo que este proceso, como dijimos que es personal, también va a depender de cada uno cómo lo va llevando, porque ahí vos leías el comentario que decía mucho tiempo y mucha dedicación. Es verdad, pero ¿qué me pasó a mí con el tema del tiempo? Yo decía, a más tiempo, más avanzo. Si le dedico más tiempo, avanzo más. Era mi lógica y no había fallas en esa lógica. Pero a mí no me funcionó eso. Yo tenía mucho tiempo libre y no avanzaba. Estaba, no sé, 3 semanas leyendo, 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 leyendo y lo único que hacía era leer y no avanzaba nada, no escribía. Es más, llegaba un punto en donde yo ya no sabía por qué leía. Ya no entendía cuál era mi objetivo de leer. A veces leía porque me parecía interesante el tema, me parecía que estaba bueno, pero cuando decía, ¿para qué me sirve esto? Ahí es donde me encontraba después de 3 semanas de no haber avanzado nada. Y ese era en el mejor de los casos, cuando le dedicaba tiempo. Y después, en esos casos, ¿qué tenía que hacer? Volver al principio. Decir, bueno, ¿qué tengo? Tengo esto, tengo mi planteo, pero le falta tal cosa, tengo mi marco teórico, pero este constructo no está claro y me falta en la metodología tal otra cosa. Bueno, como estructurarse un poco y decir, bueno, voy a leer, pero buscando esto que me falta, porque si no uno se Claro, empantana. Y esto pasa en el seminario, volver al exactamente, foco todo el tiempo, sí, tal cual. Pasa en el seminario, pasa en el proceso en que uno ya está por presentar el proyecto, pasa en el momento en que uno ya está por presentar todo el trabajo final con los resultados y todo, pasa, es como que es constante. Y por ahí con esto del tiempo, a mí me pasaba de que tenía mucho tiempo libre y no avanzaba, no me daba ganas de leer. Esa fue una de las cosas que a mí me pasó durante este tiempo, durante ese tiempo.
Y a mí lo que me reguló fue justamente empezar a dar clases, por ejemplo, en mi caso. Yo cuando empecé a dar clases, como hacer algo por fuera de la tesis, yo me empecé a ordenar. Entonces, ahí yo me di cuenta, yo siempre supe que a mí me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero nunca supe la importancia que tenía eso para mí para avanzar. Entonces, yo funcionaba haciendo tres cosas al mismo tiempo mejor que haciendo una sola. Claro, Y ahí va también como este autoconocimiento de ver cómo funciona cada uno, y ir claro, sí. aceptando esas cosas. Sí, Así tal que, cual, porque por ahí para otros puede funcionar decir, no, me voy a focalizar solo en esto y no me voy a distraer con otras cosas, pero cada uno ujú, va como vos decís, aceptando lo que uno es y cómo uno siente las cosas. Acá Emi nos decía que ella lo está disfrutando mucho porque le gusta la temática. ujú, Ahí también entramos a eso, ¿no? Por ahí, eso que hablábamos ayer de las negociaciones, ujú, porque muchas veces nos gusta mucho la temática, pero a veces es eso que nos gusta, no es posible hacerlo o no es tan útil hacerlo. ujú. Entonces, ¿cómo entramos ahí a negociar con uno mismo? Totalmente. En esta fantasía de cómo yo creía que era la tesis, que yo te decía que para mí un tema tenía que ser innovador, tenía que gustarte, tenía que tener tu corriente teórica que más o menos manejabas. Y la verdad es que yo fui negociando un montón con mi tema de tesis, un montón de cosas, y te empecé con un tema durante el seminario, y después cuando yo presenté mi proyecto fue otro, lo cambié totalmente. Y acá es donde por ahí me gustaría hablar, de esto, de cómo, si yo me tendría que explicarle a alguien que no pasó por el proceso de tesis o que no cursó el seminario o que lo está cursando incluso, yo me explicaría esto, porque a mí también me hubiese gustado que me lo expliquen de esta manera. Son tres momentos, eh, o yo los relaciono con tres momentos. El primer momento que es del seminario, cursa, ay, me aparece como que se está. Ahí Se está. cortó un poquito. Ahora ya volvió. Yo explicaba esto de que, ay, por favor, internet, no me hagas esto. Eh, Soy yo, me parece. no, por favor, que hay que Luis mueva ahí la antenita, mueva el modem. Pongo un aluminio, una latita. Tomate una cerveza. Ahora A creo ver, que ya ahí está. creo que estamos. Sí. Decías el primer momento. El primer momento del seminario, en que uno cursa la materia, digamos. Llegás hasta fin de año, presentás, donde vos armás un bosquejo de lo que querés hacer. Empezás a armar tu diseño, tu proyecto, pero en sí es más un bosquejo porque cuando terminás el seminario lo tenés que seguir puliendo, ¿sí? Uno cuando termina el seminario lo promociona y después va puliendo eso que ya hizo. Le va arreglando una cosita, otra cosita. Ah, y acá. Son 8 hojas el proyecto. Por reglamento son 8 hojas. Uno se trauma y cuando se entera que son 8 hojas, es como, a mí me generó como ¿en serio son 8 hojas? Sí, son 8 hojas. Un poquito más, un poquito menos, pero por reglamento son 8 hojas. Entonces, durante el seminario uno hace esas 8 hojas que parece súper simple y no, no es tan simple. Implica mucha dedicación, como decía Gaby. Eh, y una vez que terminás esa instancia, ahí recién uno puede presentar el proyecto de la tesis. Ahí recién uno espera las correcciones y todo, y el proyecto es hasta metodología, ¿sí? Es hasta metodología, uno espera, tiene que esperar los tiempos institucionales, que Sí, bueno, los son 45 medio días los 45 días hábiles. eh, hábiles, que son en realidad lo mismo que 90 días no hábiles. Es Se lo terminan mismo. convirtiendo Tres en tres meses. meses prácticamente. Sí, así es. Sí, Eh, y nada, una vez que después uno tiene esas correcciones del proyecto, ahí recién hace la entrada a campo y
tiene, digamos, sus resultados, empieza a escribir sus resultados, sus conclusiones, que eso es lo que nosotros le decimos la tesis, que es el trabajo final. Eh, Eso es como quizás muy tonto que yo lo explique, pero me parece importante porque yo no lo sabía cuando entré al seminario, no entendía que era esta lógica. Yo veía en el programa seminario y no entendía de qué se trataba el seminario. Entonces como que está bueno que alguien más te lo cuente de esta forma para que uno también se vaya preparando a eso que se viene. Me parece que por ahí a mí me hubiese gustado que me lo comente. Sí, tal cual, como que nadie, yo tampoco no tenía idea de qué era el seminario, me parecía como que ahí íbamos a continuar viendo metodología y que nos iban a Mm, explicar cómo, qué formato tiene una tesis o que íbamos a practicar así, más al modo método 2, viste, así más o menos, claro, pero más como más ya en el modelo específico de la tesis. claro, Hablando de eso, ¿por qué? Porque nunca me sentía como capaz de hacer una tesis, a pesar de que tuvimos claro. método 1 y método 2, es como que yo decía, no sé qué es una tesis, ¿cómo se hace? No tenía Claro. idea y pensé que en el seminario lo íbamos a aprender y no. Es verdad, si uno acá es donde más se nota también esta búsqueda, digamos, propia del conocimiento de cómo se hace una tesis. Yo en mi caso también yo no me sentía para nada preparada para hacer una tesis, encima que no entendía muy bien de qué se trataba, no me sentía preparada. Entonces, a lo largo de todo mi proceso, yo pregunté un montón. Yo pregunté a chicas que habían cursado el año anterior, a amigas que habían cursado el año anterior, eh, e incluso a psicólogas que se habían recibido hace poco, yo no las conocía tanto y yo ya les iba y les preguntaba. En el seminario, viste que nosotras éramos, también preguntábamos un montón o pasábamos un montón, eh, porque en este intento de querer comprender cómo ir avanzando, lo que te salva las papas es preguntar, es hablar, yo Sí, voy a tener como siempre la idea de que la facultad no se transita solo, de que si vos la transitas acompañado con la posibilidad de preguntar a alguien más es mucho más liviano. Eh, es verdad. Bueno, es con lo que empezamos estas conversaciones, ¿no? Esto ujú, de la función del otro en toda esa trayectoria académica que tenemos y hasta el último. Y a propósito, exactamente. en el seminario para mí eso fue lo mejor fue pasar al frente y, y que estuvieran todos ustedes que eran vos y las chicas que eran mis compañeras y que me hacían preguntas y como que me ayudaban a ver todo eso que yo no lo podía explicar, porque de otro modo no lo hubiera podido ver sin esa devolución de ustedes, porque más, o sea, la profe ahí está como de mediadora o abogada del diablo, como dice ella, Sí, pero en realidad lo hacemos entre todos y esa me parece que es la función del del seminario. seminario. Sí, Es ahí se pone en práctica eso de que hablaba Mar la primera vez que tuvimos estas conversaciones, cómo el otro es el que te ayuda a canalizar todo eso que vas aprendiendo. Entonces aprendés con el otro. A mí me totalmente. encantó eso del seminario. Esa parte fue la que más me gustó. Después, bueno, todas las frustraciones son otra cosa. Claro, sí, siempre las frustraciones ahí adelante. Por acá Sí. preguntan cómo fue el proceso de elegir director o Y directora. eso tenía ahí la pregunta, la iba a decir al último por si querías decir alguna otra cosa, pero vamos contestando lo que vaya surgiendo Sí. mejor, así no nos vamos olvidando. Eh, mm, ¿Cómo fue el proceso de elegir director o directora? Bueno, en mi caso, el proceso de elegir el director, más que nada, lo pensás siempre desde el tema que estás eligiendo, o al menos en mi caso fue así. Algunos hacen al revés, algunos tienen afinidad con algún profe o con algún psicólogo y ya le piden ser su director, pero todavía no tienen tema. Cosa que ahí, Sí. bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ya lo vamos a ver No, cómo es. yo tampoco lo aconsejo. Porque tu director de tesis tiene que ser una persona que sepa de la temática con la cual vos querés trabajar.
tal Porque por cual. más afinidad que vos tengas con esa persona, si no sabe del tema, no te puede orientar, no puede ser claro, digamos, en estas cosas, no te va a servir de ayuda. Eh, Con Después te toda la juntás y voluntad tomás del unos mundo. mates, pero un director tiene que ser una persona que sepa de tu tema, que te pueda orientar. Para mí eso es lo más importante. Primero que nada, porque la ansiedad nos mata. Ese es el tema. La ansiedad nos mata y queremos todo ya. Y empezamos a pensar, bueno, ¿a dónde tengo entrada para ver a dónde voy a entrar a trabajar con la tesis? ¿A dónde puedo, de dónde me van a aceptar y qué sé yo? Antes de ver el tema. Con quién tengo afinidad para ver quién va a ser mi director? Antes de ver el tema. Entonces, es como querer ir a ciegas. Pasa Primero ver el mucho tema. eso, pasa Sí, mucho, sí. Es la ansiedad que decimos, sí, ya la quiero hacer, ya la quiero terminar. Entonces, conozco a mi tía que ella trabaja en el hospital. Bueno, entonces voy a hacer en el hospital y mi tía va a ser mi directora. Y claro, vos decís, ¿pero qué vas a exactamente, hacer? ¿Te gusta la clínica? Ni siquiera te preguntaste eso. claro, Y entonces, ahí ya entras en un camino sin salida, digamos. claro. Porque por acelerarse uno termina por ahí como alenteciendo el proceso, pero porque uno se aceleró al principio, entonces por ahí ir con más calma, Mm. definir primero el tema para después empezar y de nuevo a preguntar. Yo elegí mi director preguntando. Yo no conocía, la verdad, más que los profes, entonces yo en mi tema es de adultos mayores y empecé a preguntar, bueno, ¿alguien sabe quien se especialice en adultos mayores o que haya trabajado alguna vez con tesis de adultos mayores? Y a mí me dijeron, bueno, Miguel Amador, él hizo varias tesis con adultos mayores, él trabaja también con ellos, entonces te puede dar una mano. Bueno, ahora, ¿cómo le pregunto? Otra gran cosa, ¿cómo le pregunto si quiere ser mi director? ¿No? Claro, y ahí es como que uno empieza a dar vueltas, ¿y cómo hago? ¿Cómo se hace? Nadie te enseña cómo se hace y nadie te va a ¿Quién enseñar. sabe pedir casamiento? Claro, exactamente. ¿Quién Si me sabe pedir dice que no, casamiento? claro, si me dice Tal que no, cual. ¿qué hago? Y no, bueno, en mi caso yo creo que, no sé si lo busqué a la salida de una cátedra para preguntarle o si conseguí su número y le mandé un WhatsApp, no me acuerdo. Pero así, una de las dos fue como uno, dos, tres, listo, voy y le pregunto y si me dice que no, bueno, ya está, buscaré otra persona. Haré eso. Así que bueno, ese Claro. fue más o menos mi proceso para elegir mi director. Sí, Y mi el mío también codirectora fue más o también. menos así. El mío fue más o menos así, nada más que yo sí la conocía, digamos, a mi directora y sí tenía buena conexión con ella, así que fue más fácil pedírselo. Claro, Igual también pensaba, seguro que no sé, capaz que está ocupada y todos esos claro, fantasmas igual me parecían, porque decía, además que era la única psicóloga social que yo conocía, decía, ¿quién si no le voy a preguntar? Bueno, mi idea era, si ella me decía que no, que me recomiende a alguien y así ir claro. buscando y Y sí, buscando. totalmente. Yo creo que lo importante es también no irse con nada, digamos. Bueno, te pueden decir que no, pero preguntá y conoces a alguien más que sepa, que me pueda dar una mano, que todas las ayudas que vayamos recibiendo, digamos, son importantes. A veces ni siquiera, a veces hay alguien que te da una mano y te lee tu trabajo y ni siquiera es tu director ni tu codirector, es alguien que es un buen samaritano y te dio una mano. Entonces, todas Claro, esas cosas hay que aprovecharlas. sí, Eh, tal cual. Ahí y, habían preguntado otra cosa, ¿cómo mm, elegiste el tema? uy, ¿cómo elegí el tema? Eh, A mí me gustan mucho los grupos, me gusta trabajar mucho con grupos, dinámicas grupales. Trabajé con adolescentes, con adultos y con adultos mayores en una práctica. Entonces, en realidad lo que yo quería estudiar eran dinámicas grupales. Y como yo tenía accesibilidad a este grupo de adultos mayores, había generado una buena amistad con la chica que coordinaba el grupo y también con las adultas mayores, se me ocurrió investigar ahí, ¿sí? Y cursé todo mi seminario con ese tema. Creo que era algo así como significaciones de los adultos mayores de este grupo. Era una investigación cualitativa, ¿sí? Y era
una investigación donde yo quería estudiar las dinámicas grupales desde el psicoanálisis grupal, pero un psicoanálisis onda Pichón Rivière, onda psicología social, así como más tirando para ese lado. A mí me encantaba. Claro. Y yo avancé todo mi seminario con este tema, pero a fin de año me empiezan a hacer muchas preguntas sobre mi planteo del problema. Yo ya había terminado hasta la metodología y me empiezan a preguntar mucho sobre mi problema. ¿Y cuál es tu problema acá? ¿Y cuál es tu problema? Me decía la profe. Y yo trataba y la gambeteaba y trataba de atajar como podía, pero no podía contestar la pregunta. Mi única justificación, y que yo recién ahora lo veo, era que a mí me gustaban los grupos. Esa era mi única justificación para estudiar este tema, porque no había un problema conciso. Yo Claro. en octubre Ahí, me vi ahí con un... pone, no puedo ver quién es, que dice, cuando te enamoras de un tema posible que no tiene ni pies ni cabeza y tenés que Ay, aceptar sí, la frustración. exactamente. La frustración que yo viví en ese momento fue terrible. Imagínense trabajar con un tema desde abril hasta octubre, no, hasta septiembre más o menos. Y en septiembre, ¿dónde está tu problema? ¿Dónde está tu problema? Y yo ya tenía mi metodología y mi cronograma. Entonces, empecé a buscar, seguía leyendo y seguía como tratando de modificarlo, pero mientras más ponía cosas, más me embarraba. Era una cosa que ya después ya no sabía ni siquiera lo que tenía escrito. Yo intenté, Se cortó. Ay, que vuelva. Ahí estás por volver, Flor. ¿Qué? ¿Soy yo? Ahí está. Creo que ya está volviendo. Es que vos lo ves con delay. Perdonen. No sé qué pasa con el internet. ¿A mí se me escucha? ¿A mí no? mi problema es la conexión. A ver, Ahí si está. paso los Ahora datos. sí, ya estamos las dos, creo. ¿No? Sí. Aquí mi secretario me dice que sí. Otra vez se me cortó. Acá, ¿me ven? Ah, ¿Volví? ahí están, dice. Ahí está, ahí está. Ay, encima venía re Ah. emocionada contando. Eh, Sí, qué mole. No sé en eh, qué parte se cortó. eh, Eh, de- de- ¿En qué parte se vuelvo un cortó? poquito atrás. Dale. Nada, básicamente yo tuve que abandonar mi tema. Intenté seguirlo, seguir trabajando con eso, porque digo, bueno, no voy a abandonar a la primera traba. Eh, Intenté hasta diciembre. En diciembre, ya toda frustrada, dije, no va ni para atrás ni para adelante. Me tomé unas vacaciones del tema, en diciembre me tomé unas vacaciones del tema. Digo, capaz que en enero vuelvo renovada, y en enero volví renovada y dije, no, ya está, listo. Negociación a full, chau tema. Lo hablé con mi director, le digo, mirá Miguel, no le encuentro salida, y Miguel me dice, yo tampoco, Flor, era como que los dos estábamos perdidos, y le digo, bueno, estuve buscando otras cosas, busqué otras cosas, y le digo, no me acuerdo yo qué había buscado, no era resiliencia, que es mi tema actual, pero era otras cosas, y yo en ese momento le digo a Miguel, Miguel, ¿sabes que yo doy clases de estadística inferencial? Porque él me había sugerido un tema cuantitativo, y le digo, sí, puede ser, porque yo manejo la estadística. Y él me dice, ¿en serio, Florencia? ¿Cómo no me dijiste antes? Hubiésemos arrancado por ahí. Me dice. Le digo, es que yo no quería hacer un tema cuantitativo. Bueno, y bueno, me quiso matar, porque, bueno, la cuestión es que terminé cambiando mi tema actual,
que voy a defender la semana que viene, es resiliencia en adultos mayores en relación al sexo y al tipo de hogar. Fíjense que lo único que me quedó de mi tema fue adultos mayores, porque yo no quería perder todo. Quería que algo me quede, al menos una partecita del marco teórico. De quali pasé a quanti. De trabajar con un grupo de 20 mujeres en un barrio, pasé a trabajar con una población de 250 personas y hacer un muestreo de 74 adultos mayores. Me cambió todo, todo. Claro. Yo en enero, Bueno, acá supónganse, 10 de enero arranqué desde cero. justamente te ponían ahí en uno de los comentarios de lo que le dijeron de la tesis, que las cuantitativas son más fáciles. Bueno, acá yo también lo escuché mucho a esto. Eh, la entrada a campo de la investigación cuantitativa a mí se me hizo muy sencilla. Yo en 3 días tenía todos mis datos, creo, y Claro. no sé si estoy exagerando, porque capaz que en 2 fue muy rápido, la toma de datos fue muy rápida, pero lo que sí me costó mucho fue hacer la discusión. En la Mm, investigación cuantitativa lo que tiene que tener mucho peso es la discusión donde no tiene que entrar tu mirada, donde tiene que ser claro. justamente una discusión cuantitativa, vos tenés que hacer discutir a los autores. No es que yo opino que tal cosa, como por ahí uno quizás en la cual y puede meter un poco más, obviamente teniendo cierto margen, pero en lo cuantitativo yo tenía que tener mucho cuidado con esto, y la discusión fue un martirio para mí, me costó un montón. Claro. Eh, y aún Ahí pone así, que analizar los datos también debe ser sí, bastante pesado. analizar los datos. En mi caso no fue tan pesado porque yo ya manejaba la estadística, entonces el análisis Es yo lo hice porque sos rápido. versátil, Flor. Yo dije, bueno, tengo que flexibilizar acá y bueno, hay que Sí. cambiar. Y acá quería contar esto porque por ahí la gente, los que nos están escuchando se asustan y dicen, o sea que el seminario no me sirve para nada. Y no, tampoco quiero que se vayan con esa idea. Eh, yo empecé el 10 de enero mi nuevo tema, mi director me dijo, Flor, en marzo lo presentamos. Yo le dije, no, no llego a marzo. No hay forma, yo estuve desde abril hasta octubre con un tema, ¿cómo pretendés que yo haga en 2 meses, 2 meses y medio, un nuevo tema? Si podés, me dice, si llegas, hay información, si vos te organizás y le metés pilas, llegás a marzo. Bueno, listo, marzo. Y en marzo presenté mi proyecto. Y el seminario no fue en vano, porque si bien no me quedó el tema del seminario, las preguntas que a mí la profe y ustedes, mis compañeros, me iban haciendo en el seminario, yo me las fui haciendo sola cuando arranqué el tema nuevo. Entonces yo era Claro. mi propio abogado del diablo y decía, ¿y dónde está tu problema acá, Florencia? ¿Y por qué elegís esta población y no otra? Todas esas preguntas que a mí me fueron haciendo en el seminario, me las fui haciendo cuando arranqué el tema nuevo. Y eso a mí me permitió también hacerlo dentro de todo rápido. Yo nunca creí que en 2 meses, 2 meses y medio iba a ser estas 8, 10 hojas con las que uno reniega tanto durante el seminario. Y sí pude. Entonces los tiempos son sumamente subjetivos. Y lo que depende Claro. mucho es las ganas que cada uno le pone, cómo cada uno va generándose herramientas para afrontar estas cosas. Para mí fue una frustración terrible perder un tema, pero tenía que avanzar. Claro. Y aún Además, así, cuando vos elegiste ese tema y lo usaste para hacer el seminario, fuiste adquiriendo todas esas herramientas por más que el tema después fuera otro. Por ujú, eso me parece importante lo que decís, ¿no? Que, bueno, yo cuando respondía a las preguntas que habían puesto acá, era eso, saquen el jugo al seminario, aprovechen el seminario. sí, Porque si bien uno puede, te puede pasar como te pasó a vos, que vos cambiaste de tema después y armaste un nuevo proyecto, también te puede pasar que te quedes con ese tema y que te ujú, sirva un montón y que llegue noviembre y puedas presentar un proyecto claro, y lo tengas totalmente, armado y no haya pasado todo un año al vicio, digamos. exactamente. Y, pero también vi muchos casos de chicos y chicas que fueron al seminario, no lo aprovecharon y después fue como si nunca hubieran hecho el seminario porque después encima se te olvida, uno no tiene Claro. memoria para toda la vida
y tenés que empezar y es como estás solo, como si lo tendrías que hacer solo. Sí, es verdad, totalmente. Por eso, para los que están escuchando y están haciendo el seminario, aprovechen el seminario. Seguramente no es la misma modalidad ahora, seguramente no es lo mismo eh, y, y es feo, digamos, que por ahí se pierdan ciertas cosas, pero aún así traten de buscarle la vuelta. Porque ahí tenés personas que más allá, por ahí a veces las correcciones son medias confusas. A veces, aparte uno que está confundido, más las correcciones que otra persona te hace, se hace todo un lío, pero a la larga todo eso te termina sirviendo, porque esas preguntas te las vas haciendo después vos mismo y te sirve para ir ordenándote. Así que eso, no sé Claro. cómo va. Aquí preguntaban algo que no entiendo muy bien, pero capaz Ujú. que vos sí. En psicoanálisis, ¿cómo se elige o cómo es la investigación? Debe ser cómo es la investigación desde el psicoanálisis. Ni idea porque no hice de psicoanálisis. Majo, la conozco a Majo, que ella hizo desde el psicoanálisis. Y a mí sí me gustaría hablar de este mito de la tesis de psicoanálisis. Eh, Majo hizo una tesis hermosa de psicoanálisis, le costó, sí, le costó, fue difícil, digamos, quizás vivir las correcciones, pero la pudo hacer, porque a ella le gustaba mucho su tema. Entonces, Claro, no, no es imposible, no te tiene que llevar 5 años que hagas una tesis de psicoanálisis, y acá volvemos a que todo el tema de la tesis es personal, es sí, personal, tal cual. totalmente personal. Es personal, pero también me parece a mí, ¿no? Que en el caso de Majo, si es como yo la había visto, porque yo estaba cursando con ella la primera vez de seminario y ella pasaba también al frente a exponer, pero calculo que sí fue así. No, no leí la tesis. Estaría bueno invitarla para que nos cuente, ¿no? La Sí, próxima. Pero me parece también que en este caso también ella tuvo que negociar algunas cosas, sí, porque exactamente, hay siempre, tesis de psicoanálisis y tesis de psicoanálisis. Por claro. ejemplo, la de Majo me parece un tipo, y hay otras que son las bibliográficas, que esas a mí me parece que son las que ya no se están aceptando tanto, porque como nos había explicado la misma profe durante el seminario, es como que ya no le encuentran como una utilidad Mm, a hacer tesis psicoanalíticas, o sea, pura claro, teoría. claro, Entonces, como sí, que sí, siempre te hacen desestimar ese tipo de claro, investigaciones psicoanalíticas. Pero es estaría verdad. bueno, ¿no? Invitarla a Majo para que nos cuente cómo fue Sí, que nos su cuente tesis su experiencia. psicoanalítica. Y por ahí pienso esto, volver a la negociación. Todo el tiempo uno está negociando en este proceso de tesis, porque si uno es muy rígido, a la larga el que termina perdiendo es uno mismo. Tal Yo te cual. contaba el otro día que yo soy una persona muy exigente conmigo misma. Entonces, cuando pasaba un mes o pasaban 3 semanas que yo había visto que no avanzaba nada, a veces pasaba un mes, mes y medio, yo no tocaba nada, y de repente me venía la iluminación un día, 2 días, y escribía 4 párrafos, 3 párrafos, una hoja, cuando encima era gracioso porque cuando me agarraba la iluminación yo decía, esto se me va a ir en cualquier momento, así que lo tengo que aprovechar. Y yo tomaba mate en la computadora y estaba ahí hasta que la inspiración se me iba, porque siempre se te va, dura un ratito, después se va, después vuelve. ¿Y qué hacía yo en estos momentos? Yo me celebraba de alguna manera haber avanzado 3, 4 párrafos, 5 párrafos, me lo celebraba porque si no era para mí, digamos, como persona exigente, si yo solamente veía el vaso vacío de haber estado un mes sin poder escribir nada, iba a ser un peso para mí avanzar en este proceso. Entonces, cada vez que yo avanzaba, me celebraba. Me compraba un chocolate, un caramelo, me veía una película, comiendo algo rico, siempre con comida. Pero de alguna manera me Es celebraba, exitoso. sí, para hacer, digamos, como este camino más liviano y para poder valorar, porque yo creo que hay que valorar el proceso que uno está haciendo. Desde que arrancás el seminario hasta que terminás, hay que valorarlo, porque es complicado y hay que valorarlo. Yo creo que ese es como el mejor consejo que puedo dar y no quedarse, que no eternizar, no eternizar la tesis. Sí se puede hacer
en poco tiempo dentro de todo. Si yo les tengo que decir cuánto tiempo estuve haciendo la tesis, más el tiempo institucional, a mí me llevó un año y unos meses, porque yo arranqué el 10 de enero, no sé, más o menos, del 2019 mi tema, y lo presenté en marzo de este año, a la tesis ya finalizada. A pesar Claro. de que tuve que esperar las correcciones institucionales, a pesar de que mi proyecto estuvo observado la primera vez y tuve que volver a presentarlo, teniendo en cuenta todo eso, me llevó un año y 2 meses presentarla. Y después, bueno, esperar las correcciones, todo que me llegaron hace un mes. Pero sí se puede. La cuestión es qué tanto uno se va a dejar estar o no. Sí, y también afrontar las frustraciones, ¿no? Porque, Sí, bueno, quizás nosotras no tenemos esa experiencia porque no nos devolvieron el proyecto y la tesis un montón de veces, sí, pero es verdad. conozco gente que les pasó eso y yo me ponía en el lugar de ellos todo el tiempo pensando si me pasaba lo mismo y decía, no, no puede ser, si a mí me dicen que la tengo que rehacer, me muero, me muero, me Claro, muero, me muero. Y hay gente que lo hizo y tenés que bancarte esas cosas. sí, Decir, es bueno, a verdad. ver, me corrigieron esto y por más que por ahí a vos también te parezca una cosa que no está bien porque no estás de acuerdo, porque también suele pasar, Sí, 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 eh, darte cuenta que es tu tribunal y tu tribunal es el que te va a aprobar o desaprobar. Entonces por tal ahí cual. no ponerse en plan de, no, yo tengo razón, o mi directora, bueno, eso hablábamos también con otra compañera hace rato, que a veces los directores también se cierran, ¿viste? No, mi director dice esto y tu tribunal dice aquello y vos Claro, no sabes para dónde correr. sí, Entonces son muchas cosas que uno tiene que atravesar en la tesis y muchas cosas subjetivas, me parece a mí, más que objetivas. Y sí, esas son totalmente. las más difíciles. Sí, así es. Yo creo que en la facultad, como en cualquier institución, muchas de las cosas que uno hace es para el otro. Lo vemos en las materias. Uno estudia para un profesor, lamentablemente. Uno sabe cómo Ujú. tiene que estudiar para tal profesor y sabe cómo tiene que estudiar para otro profesor. Y con la tesis pasa algo parecido. Uno sabe, Sí, después de la primera corrección de tu tribunal, sabes más o menos qué les gusta, qué no les gusta, en qué quieren que te enfoques, en qué no. Y bueno, eh, es como, a mí me decían cuando yo me enojaba mucho o me frustraba y todo, lo que me dijeron mucho Flor, es un trámite, me decían. Y yo decía, pero es un trámite largo, decía yo. Pero, y bastante frustrante. y bastante, claro, no es como un trámite así nomás, es un trámite, no sé, que tenés que ir al ANSES y hacer una fila súper larga, es un trámite. Pero a qué, digamos, ¿cuál era el consejo que me daban? Que era que uno lo tiene que vivir como eso, como que tampoco es cuestión de ponerse en esta posición de terco, de yo quiero hacer esto y no negocio nada, porque ahí volvemos a lo mismo, hay que negociar todo el tiempo entre lo que te dice tu tribunal, entre lo que te dice tu director, entre lo que querés vos, y bueno, hay que negociar. Sí, te entras a volver loco. Es Sí, como que, de nuevo, lo que decíamos antes, focalizarte a ver qué es lo que querés aprobar la tesis para recibirte. Y exactamente. eso, no hacer el brillante investigador, eso después. Viste que la profe siempre nos decía eso. Sí, Cuando quieran ser el brillante investigador, hacer su tesis de hoy, de no sé qué temáticas así súper guau que no se nos ocurría, eso para después. claro. Ahora es algo que es bastante simple si te pones a pensar, Sí, aunque cueste tanto, pero que no tiene que ser la gran cosa. Esto que vos me decías, la fantasía del gran descubrimiento, eso sí, hay que abandonarlo enseguida. sí, es verdad. Sí, sí, sí. Aunque a uno le duela, pero es, digamos, un paso más para llegar al objetivo que es recibirse. Es eso. Así que, Exactamente. sí. No sé Como cómo decíamos estamos ayer, con la lógica del no todo. Ay, la ¿qué hora lógica. es? ¡Ah! Nos Sí. quedan 3 minutos. Son- es increíble lo que se puede hablar y uno se pierde la noción Y del tiempo. pasa volando. A ver, ¿qué más habían escrito?
Demorás más en terminar y aprobar la tesis que en cursar la carrera, dice un comentario. Bueno, un poco creo que contestamos eso. Sí, Sí, bueno, los tiempos son variados, pero depende de sí, hay uno. gente que también se tomó 7 años, 8 años en hacer la tesis. Es verdad Claro, eso. sí, También tiene sí, que ver sí, con las cosas que te pasan en la vida. Por ahí terminás de totalmente. cursar y te casás, tenés hijos, o encontrás un trabajo que te toma todo el día Sí, y ya te distraes con eso, ya tenés una salida laboral, ya tenés un salario y entonces no tenés la motivación de decir quiero recibirme para trabajar. Entonces pasan muchas cosas en el medio que sí puede pasar lo que dice este comentario. claro. Pero la idea es que no pase eso porque al final nos estamos perjudicando nosotros mismos, cuando en realidad es una investigación y un trabajo que supera, digamos, los que fuimos haciendo durante la cursada, pero que tampoco es la gran diferencia. Claro. Sí, sí, totalmente. Y nada, por ahí como ir cerrando con esas ideas de dejar de colocarle el título de difícil a la tesis y empezar a colocarlo en cómo yo me voy a posicionar frente a eso, y ir amigándose con uno mismo para este proceso que empieza y que tiene muchas sube y baja. Hay momentos que estás arriba, abajo, subís, bajás, pero es parte del Tal proceso. cual, tal cual, creo que eso es lo más importante. Y es el momento en donde uno se tiene que parar y posicionarse realmente uno, qué es lo que quiere en la vida. Exactamente. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algo que haya quedado ahí pendiente. Mm, Acá dice que saber con método era suficiente. Le habían dicho, No, saber método era suficiente. no, no es suficiente, pero es necesario. Es necesario, sí, sí, tal Sí, cual. hay muchas cosas Y que uno sobre aprende en la... todo, Mm, ¿te acordás lo que decíamos ayer? Los chicos nuevos traten de luchar por eso, que se unifiquen los criterios en todos los método uno, método 2 y estadística para que tengan el formato que lleva la tesis finalmente y entonces uno no se vaya a dar con sorpresas después. sí, totalmente. Mi idea, si alguien de la facultad está escuchando, hagan talleres sobre escritura científica. Por favor, que alguien nos corrija los trabajos, que alguien nos diga qué hacemos bien, qué hacemos mal, porque si no llegamos a último año pensando que sabemos hacer bien las cosas y no sabemos hacerlas bien. Listo, eso. Tal cual. Bueno, Mar también sugería en la sugerencia que ella puso que colaboren con investigaciones para que la Sí, tesis no se vuelva tan ansiógena después. Eso es verdad, cuando colaborás con una investigación es como que ya tenés idea de cómo es y no te produce tanto de, ay, esto lo desconocido, lo siniestro que se te presenta cuando tenés que sí, afrontar la tesis. Está muy bueno sí, ese sí, consejo también. sí, totalmente. Y quieren uno más y ya no jodemos más, dice. Sí, así es, meterse en investigaciones para aprender la lógica, porque uno la aprende ahí, estando ahí. No hay libros que te digan cómo es la lógica. Y Tal más, cual, menos tal esa cual. parte subjetiva. Eh, Sí, y menos el ir a campo, por ejemplo, eso te lo describen los libros, pero nada que ver, digamos. No, no es sí, así, es como una receta, pero la tenés que vivir. claro, sí, totalmente. El Así es. taller que dan, que acepten lo que enseñan, porque yo fui a los que daban en la cursada, era eso, no se redacta así. Todo un tema para discutir las contradicciones internas. Sí, tal cual. Bueno, creo que vamos cerrando, así no nos quedamos sin despedirnos. Me Dale. encantó compartir esto con vos, Flor, y bueno, estaría cuando por fin defiendas tu tesis, podemos hablar de cómo es la presentación de la tesis, ¿no? La presentación online en tiempos de pandemia. Próximo Ajá, video. wow, ya está el título. Bueno, gracias a vos, Nash. Me gustó mucho compartir este momento y gracias a todos por las preguntas que fueron haciendo, los aportes y espero que les haya servido. Sí, Así que, muy, muy lindo, muy lindo. bueno, Bueno, nos estamos viendo ahí ahora. No se rían de todas las caras que voy a poner para guardar el video.
Yo me voy, te dejo que guardes tranquila. Dale. Arriba dice finalizar. Bueno, eso voy a apretar, es lo primero. Ya después voy viendo. Chao, Chao. besito, Flor. Chao a todos. Gracias.